¿qué se llama? Hay muchos alumnos que ya saben cómo vamos a trabajar, a hacer ahora ay Dios, ahora. Ya saben cómo vamos a hacer eso de los quiz, ¿ya? Entonces, no es un examen, pero sí son pequeños, como decir, cuestionarios, ¿no? Que nada más ustedes van a colocar verdadero y falso, nada más. Entonces, ustedes ver, van a leer la pregunta y simplemente colocan verdadero o falso, nada más. Tan solo van a tener 10 minutos, ¿ya? Son 10 preguntas para colocar verdadero o falso, nada más en 10 minutos. Empieza a las 9:15 y termina a las 9:25. Automáticamente a ustedes se les va a aparecer en su pantalla, les va a aparecer el quiz, ¿no es cierto? Tienen ustedes ahí el quiz. A las 9:15 se les va a abrir el quiz. Entonces ustedes ahí van a empezar a responder, nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿ya? Nada más, chicos, por favor, no se hagan mucho problema, no es nada difícil. Hay muchos alumnos que ya el semestre pasado hemos trabajado con el quiz. Para los nuevos, se va a hacer así, nada más, ¿ya? Entonces van a empezar a las 9:15 y vamos a terminar a las 9:25. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Cuántas Muy preguntas? buenos días. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Mis buenos días. ¿Podría volver a repetir? Es que le estaba viendo a mi compañera para que pueda entrar al Zoom, porque no maneja muy bien la tecnología. Ya. Por eso les digo, ahora ustedes que están en la plataforma, a las 9:15, automáticamente se les va a abrir el quiz, el cuestionario, ¿no? A las 9:15 va a empezar a decir, va a poner ahí en pie, comienza ahora o intenta ahora, ¿no? Entonces ustedes van a poner esa ruedita que está arriba que dice actualizar y van a empezar a salir las preguntas. Y ustedes nada más tienen que poner verdadero o falso. Nada más van a colocar y pasan de una a la otra y nada más. Así, hasta las 9:25 va a estar abierto. 9:25 automáticamente también se va a cerrar. ¿Ya? Prácticamente es 1 minuto por cada respuesta, por cada pregunta, digamos. ¿Ya? Entonces, simplemente es eso, no van a tener que escribir, no van a tener que redactar, nada de nada. Y por A o B, por ejemplo, ustedes terminan más antes el cuestionario, digamos, todas sus respuestas se guardan, automáticamente se guardan, ¿ya? No es que, por ejemplo, de repente el internet se les va, ¿no? De repente hay alguna falla, de repente están en un sitio que no entra muy bien el internet, digamos, están en la sexta o séptima pregunta y se les va el internet y se les cuelga, ya esas respuestas ya quedan, automáticamente se quedan. ¿Ya? Entonces simplemente ustedes lean bien la pregunta y como hemos quedado, las preguntas son del primer y del segundo tema, nada más. ¿Ya? Entonces son preguntas prácticas. ¿Tal proceso es esto o esto? La farmacocinética estudia esto o esto, nada más. Ustedes pongan sí, no y ya está, verdadero o falso, nada más. Ya, y después vamos a continuar con lo que es nuestra clase del día de hoy.
Otra cosa que les quería decir era el examen. Los exámenes también son prácticamente iguales a lo que vamos a hacer hoy día. Prácticamente es igual, ¿no? Pero los exámenes son más, digamos, tienen otras preguntas con otro, ya no son verdadero o falso, puede ser de elección múltiple para relacionar, ¿no? De respuestas cortas. Entonces, el examen ya es más complejo, más grande, digamos. Entonces, esto es como una pequeña, como una actividad, ¿no? Así como se les deja una infografía o un cuestionario, esto también es como una actividad. Simplemente es como si fuese una lección oral, digamos, si estuviésemos en el salón y yo les empezaría a preguntar a cada uno de ustedes sobre los temas que hemos estudiado ya la semana pasada y antepasada. Como ahorita nosotros mismos, ahorita estamos con 59, ¿no? Entonces, hacer un examen oral así ahorita con ustedes 59, pues yo sé que a los 59 no les voy a no voy a lograr preguntarles. Entonces, de alguna manera el quiz es mucho mejor, más práctico. Y eso también les ayuda a ustedes, les favorece porque van a tener más frescos sus conocimientos. Hay algunas personas algunos alumnos que no pueden, no tienen, de repente están la señal, algo, ahorita que están acá en la plataforma. Todos están bien, ¿verdad? Si hubiese alguien que no tuviese, ¿qué se llaman? La facilidad, digamos, para que dé su quiz, por el WhatsApp me lo hace llegar, me lo hace saber, ¿ya? Licenciada, buenos días. Buenos días. Tenemos que estar con las cámaras prendidas, ¿no? Eso sí, sí, solo para confirmarlo. Sí, ¿Cómo? tenemos que estar con la cámara encendida, ¿verdad? Sí, sí, eso les iba a decir justo ahorita. Ya saben, chicos, por favor, no esperen que se les diga y se les repita no sé cuántas veces. No tan solo para el examen, sino para las clases de todos los días, ustedes deben estar con las cámaras prendidas, las cámaras encendidas y los micrófonos apagados, ¿no? Pero las cámaras sí encendidas. Con mayor razón cuando es digamos, un examen, una lección oral, ¿no? Es como si estuviésemos en el salón ahorita y, y se supone que yo la llamo de repente a ver a quién, a Nancy, ¿no? Para hacerle una pregunta, lógicamente que nadie de los que están a su alrededor le van a tener que soplarle, ¿no? Entonces, ella tiene que responder solita. Es lo mismo. Ustedes es lo mismo. Ahorita eso que vamos a hacer el quiz es justamente lo mismo, ¿no? Es como una lección que estamos dando en el salón. Pero por favor, enciendan sus cámaras. Y entren temprano. ¿Por qué entran recién tan tarde? Entren temprano, por favor, a la plataforma. Igual también, de igual manera, cuando en los alumnos que están en la sala de espera tan solo con un solo nombre, un apellido, ya saben que no se les va a admitir. Tienen que tener su nombre y apellido. Eso también ya está de la semana pasada, ya les estamos indicando.
Faltan 2 minutos, chicos. Por favor, 2 minutos faltan. Entonces ya saben, chicos, a las 9:15 empieza el quiz. Ponen actualizar y empiezan a resolver. Nada más. A ver. Miss, todos vamos a dar juntos, ¿no? El cuestionario, el quiz. Sí, cada uno, de una vez empiecen. Ok. Profesora, me sale error. No puedo ingresar al cuestionario porque dice Actualízalo. Igual Miss, estoy utilizando y me sale error. error, Sí, error, a mí me igual. sale. Ya lo he actualizado. A mí también me sale error en la plataforma para entrar. Actualícenlo, chicos. Ya lo hemos actualizado y sale error. Sí, sale error, Miss. Sí, a mí también me A mí salió igual me error. sale error. Miss, yo no lo Error. puedo dar el examen. Miss, estoy actualizándolo y de igual manera me sale error en todos. Sigue saliendo error. Miss, igualmente, Miss. O sea, sí sale error. Sí sale error, pero tienen que actualizar. Si actualizan, sí entra, porque a mí me entra. Por más que actualices. Sí, eso estamos Ahorita estoy haciendo, estamos actualizando. actualizando y no entra. Igual sale error. Error. Miss, me sale igual error. Miss, a mí igual me sale error. Ya lo he actualizado, Miss, Ya, y nada. espérense, Entro por mi celular igual. Mismo sigue saliendo error. Sí. Maquita me contesta. Estoy dando examen, dile, ¿qué necesito? Ya, espérense un momento, chicos. Sí. A ver, es que... Ay, bulla. Sí, creo que no me acuerdo. Pobre gatito. A ver, pon. Es que no quiero, porque va a aparecer tu contraseña cuando entres acá. Miss, no se puede ingresar tampoco a la plataforma ahora.
¿Tampoco? No, se me ha colgado total. Sale error. Igual a mí, ya me sale error ya. Error me sale. Igual a mis. Sí. Ay, En mi celular, a ver. Dios. ¿Están dando algunos? Sí, dice. Ya están dando, algunos están dando el quiz. Sí, profesora, pero cuando uno va a poner la siguiente pregunta sale error y actualiza y sale error, entonces ahí perdemos tiempo. Sí, Miss, está demasiado como que saturada la Miss, no puedo plataforma. entrar, me sale error. Yo le Miss, igual le estoy dando, Una pregunta estamos respondiendo a las preguntas y sale error. y sale error al momento de cambiarla. Miss, yo ni siquiera he logrado ingresar. Pongo aula virtual y no carga la página. Ni siquiera. Entonces dile. Igual yo mismo he ingresado. Y yo recién he ingresado. A ver, chicos, sigan actualizando sigan actualizando, a ver, porque hay unos que ya han ingresado, ya están dando inclusive. Sí, Miss, Sí, yo he hecho el primer quiz Miss, se y quedó la página. Esto es al lo que momento sale de en la cambiar, página, Miss. Miss, Ya ni no se sale va a poder error, terminar en 10 minutos ya. así porque esto se actualiza y actualiza por cada pregunta. sale error y ya no se puede volver. Ya, No se escúcheme, O sea, chicos. de que se podría, licenciada, se podría, pero nos quita tiempo. Como solo tenemos 10 minutos y en actualizar nos quita el tiempo. Y ya ni se puede. Escúcheme ahora, los que están ingresando, los que... tiempo y no me Profesora, yo ya voy por 4 y solamente tengo 2 preguntas. Estoy que actualizo y actualizo. Ya, un momento, por favor, escuchen. Yo voy por 5, Miss. Escuchen, por favor, un ratito. Los que están entrando y están actualizando, están avanzando, o se han quedado en la 4, en la segunda, en la tercera, hagan lo que puedan hacer. Los que no. Yo ya voy a ver después en la plataforma, a ver quiénes son los que han ingresado, para hacer como una prueba, digamos un simulacro, una evaluación, a ver qué ha sucedido. No sé por qué está sucediendo esto, si la semana pasada ha funcionado muy bien lo del quiz. No sé, somos muchos, la plataforma se ha sobrecargado, no sé qué estará pasando, pero por eso les digo, los que están, sigan. Los que no están, ahí nomás déjenlo. Ya, total, falta 4 minutos. No se preocupen. Sí, ¿Ya? terminé. Ya, perfecto. Ya Miss, está. no puedo marcar, sale error. Ya, Me perfecto. estuvo pasando lo mismo, sí, pero Miss, yo no pude dar el examen. Miss, licenciada María Elena, le habla la señora Judí. Sí, licenciada, yo creo que mejor lo suspenda y programe otro, porque imagínense, yo no puedo ingresar. Sí, pues yo también, sí, por eso les digo, Miss Judy, no se preocupen. Ya. Los que están, hagan. Los que pueden, pueden. Los que no, no, porque lo único que tenemos que hacer es esperar que pase el tiempo y ya está. Falta 2 minutos, falta. Pues no se preocupen. Los que no pueden, déjenlo ahí. Profesora, ¿Ya? ¿por qué no nos divide en 2 grupos como el semestre anterior? Sería mejor así para poder resolver el examen. Sí, sería mejor lo que dice mi compañera, farmacia y enfermería. Primero que de enfermería y después de farmacia. Ya vamos a verlo. En todo caso, Primero yo que lo de voy a... enfermería y después farmacia. Ya, yo lo voy a ver eso. Miss, he logrado entrar a la plataforma, pero no me carga nada. Ya, entonces por eso les digo, esperen nomás chicos, esperen, no se preocupen, no va a pasar nada, hagamos de cuenta que esto ha sido como una práctica, algo así, total, si recién estamos empezando el semestre. Disculpa que le interrumpa, Miss, pero me ha salido otra cosa aparte del examen, y prácticamente se me está yendo todo el tiempo a cada rato, y no puedo ni marcar. Sí, Miss, yo también entro a la plataforma y cada vez que quiero pasar otra pregunta, carga y se demora harto, y después sale error.
Ya, entonces, no, por eso les digo, déjenlo así, chicos, déjenlo. Los que han dado, los que han podido, déjenlo así. Ya yo voy a ver a ver qué vamos a hacer como un análisis qué está pasando. Si no, lo hacemos en 2 grupos. La próxima semana quedamos y lo hacemos en 2 grupos. No hay problema. ¿Ya? ¿Salgo mismo entonces? Mejor en 2 grupos. Ni siquiera lo he terminado el examen. Ya, sal nomás, sal. Vamos a seguir con las clases normales, ¿ya? Ya, Miss. Ya. Entonces, Miss, ya no va a valer este examen. No, pues si no han dado todos. Por eso les digo, déjenlo así, no se preocupen. Yo les voy a comunicar. La próxima semana ya hacemos de repente en 2 grupos, mejor, para que no haya problemas. ¿Ya? Gracias, Miss. Entonces, muchas gracias, Miss. Solo me O sea, sale, ¿ya no va a valer ese examen? No, Chicos, entiendan. No entiende lo que está hablando la Miss. Es que le puse en silencio porque como todos están hablando no me concentraba. Están hablando mucho. Entonces, licenciados, podemos salir, ¿no? Ya no cuentes. Pero, Miss, ¿qué va a pasar con las personas que han terminado con el examen? Yo las voy a ver, no se preocupen, yo voy a ver eso. No se preocupan tanto. ¿Ya? Miss, pero usted ha dicho que el examen ya no vale. Yo he marcado cualquiera y al final, como usted ha dicho que acaba de decir que el examen ya no vale, por eso yo marco. O sea. No se preocupan. Tampoco fue, es que no se rían, pues, porque ustedes están diciendo, a mí normal me ha estado cargando la página, pero ahorita la profesora ha dicho que no vale, ya pues me faltaban 2 preguntas y las 2 últimas las he marcado como sea, yo no me estoy riendo. Ya, chicas, no se preocupen, hagan atención a lo que dice la licenciada. Por gusto dicen, no, ha dicho que no va a valer este examen, que nos va a tomar la próxima. Así Pongan es, atención, eso no va a valer el examen, o sea, en la práctica, por decirlo así, no va a valer el quiz, por más que lo hayan hecho. Con la clase, entonces. Bueno, Claro, licenciada, tómalo como una experiencia para los nuevos más que nada, porque aprendan a usar la plataforma. Claro, para los nuevos es más difícil también. Y como que no. Pero igual que sea en 2 grupos. Pero sí se estaba poniendo lenta la Ya página. terminé el examen. Me ha salido Ya 3 hemos mal. hablado que el quiz no se va a valer. Ya estamos, inclusive ya se pasó, ¿ya? Entonces, no se preocupen, les vuelvo a repetir, no se preocupen de hoy día, ¿ya? Ha sido, ya, es mejor que haya pasado ahora a que haya pasado en el día del examen principal, ¿no es cierto? Es mejor que haya pasado ahora. Entonces, será la plataforma, está muy cargada, bueno, lo que haya sucedido. Yo lo voy a revisar en la plataforma a ver cuántos han entrado, cómo ha estado. Si no, lo reprogramamos para la siguiente semana. De repente lo hacemos en 2 grupos y ya está. Pero inclusive, los que ya han estado desde el semestre pasado ya saben, ¿no? Ya saben manejar esto. Los nuevos, de repente ha sido pues nuevo para ellos también. Entonces también ha sido como una práctica, digamos, el día de hoy. No se preocupen, chicos, ¿ya? Entonces ya nos vamos a comunicar, yo voy a ver la mejor manera, pero siempre para que ustedes respondan. Los que han dado todo el examen, perfecto, también. Los que no han dado, no han podido, también, no se preocupen, ¿ya? ¿Estamos? ¿Me han entendido, chicos? Sí, Miss. Ya, listo. Entonces, ¿se va a reprogramar el examen? Sí, acabo de decir eso. Ya, entonces, como ya la semana pasada vimos, estudiamos lo que era la farmacocinética, ¿se acuerda? La farmacocinética y la farmacodinamia eran los procesos más importantes, digamos, en cuanto de la farmacología, ¿no? Los grandes, digamos, los 2 más importantes en cuanto a lo que era la farmacología. Entonces, ahora vamos a hacer lo que es la farmacodinamia.
Dice que cada ser humano es único, ¿no es cierto? Porque no todos somos iguales. No todos los organismos vamos a responder igual. Todos los organismos no vamos a responder igual, ¿no es cierto? Nosotros, por más que seamos todos mujeres o todos hombres o de la misma edad, inclusive de la misma familia, ¿no? Que compartamos los mismos, digamos, consanguinidad, ¿no? Que seamos la misma familia, no vamos a responder igual. Todos somos diferentes. Cada uno es único, ¿ya? Entonces, son muchas condiciones que afectan la respuesta farmacológica. De repente a mí me puede hacer bien un medicamento, pero a la otra persona no le puede caer bien, ¿no? Le puede producir de repente otro tipo de efectos, ¿ya? Entonces vamos a decir que la farmacodinamia es el estudio de los mecanismos de acción y efectos de los fármacos en los sistemas corporales, ¿no? Desde el nivel sistémico, o sea, desde la sangre hasta al nivel molecular, hasta las células. Esta es la farmacodinamia. Entonces, es el estudio de los mecanismos de acción y de los efectos de los fármacos en los tejidos, ¿no? En los sistemas corporales, o sea, en el cuerpo, en los tejidos del cuerpo, desde la sangre al nivel molecular. ¿Ya? Entonces, la farmacodinamia es lo que le sucede al organismo por la acción de un fármaco. ¿Ya? Un momento, por favor, chicos, esperen un ratito. Me estaba llamando la secretaria para admitir a sus compañeros que están en espera. ¿Ya? Entonces decíamos que la farmacodinamia es lo que le va a suceder al organismo por la acción de un fármaco. ¿Ya? Es todo lo que son los mecanismos de acción, los efectos que va a producir en el organismo. Entonces la farmacodinamia va a estudiar los mecanismos de acción, va a estudiar los efectos bioquímicos, va a estudiar los efectos fisiológicos y va a estudiar los efectos farmacológicos, ¿ya? De los medicamentos. Vamos a diferenciar qué es una acción farmacológica. La acción farmacológica es lo que produce la droga, ¿no? Acción farmacológica es lo que va a producir la droga. Por ejemplo, un analgésico. Un analgésico, por ejemplo, un emético. Emético es un medicamento para evitar los vómitos, las náuseas. Somnolencia, ¿no? Son medicamentos que van a producir para el sueño. Entonces, así, la acción farmacológica es lo que produce la droga, ¿no? O el fármaco. ¿Qué es lo que va a producir un analgésico? ¿Qué acción es analgésico? O sea, ¿qué cosa quiere decir? Nos va a aliviar el dolor. La acción de emético es, por ejemplo, que nos va a aliviar los vómitos. El efecto farmacológico es lo que se aprecia, lo que se ve, ¿no? Lo que clínicamente nosotros vamos a ver. Entonces, por ejemplo, el analgésico, ¿qué va a producir? Va a calmar el dolor, ¿no? Entonces, yo ya no me voy a quejar del dolor. El emético va a inhibir el vómito, o sea, yo ya no voy a vomitar. La somnolencia va a producir sueño, ¿no? Entonces, una cosa es el efecto farmacológico y otra cosa es la acción farmacológica.
¿Ya? Entonces hay que diferenciar eso. La acción farmacológica es lo que produce el fármaco. Y el efecto farmacológico es lo que se aprecia, lo que se ve clínicamente, ¿no? O a través de los exámenes auxiliares, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, una cosa es la acción farmacológica y otra cosa es el efecto farmacológico. También los mecanismos de acción farmacológica, los mecanismos de acción es cómo hace la droga para producir la acción y manifestarse con los efectos determinados. ¿Ya? El mecanismo de acción es cómo hace la droga para producir los efectos. Entonces son tres cosas muy diferentes. ¿Ya? Acción farmacológica es lo que va a producir la droga, o el fármaco, o el medicamento. Por ejemplo, hay analgésicos, hay antieméticos, hay para la somnolencia. El efecto farmacológico... También tenemos que comer nuestra carne. A ver, por favor, chicos, apaguen, no sé quién está, apaguen su micrófono. A ver, ya. ¿Me escuchan ahora? Sí, Miss. Ya, entonces vamos a ver las cosas diferentes, ¿no? Son tres cosas diferentes. La acción farmacológica, que es lo que va a producir la droga. Por ejemplo, va a producir, es un analgésico, es un antimético, es un medicamento para las personas que no pueden dormir, ¿no? Esa es la acción, ¿no? Es lo que va a hacer el medicamento. El efecto farmacológico es lo que vamos a, digamos, el efecto que va a producir en la persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo dolor, entonces el analgésico, ¿qué va a hacer? Me va a calmar el dolor, ¿no es cierto? Si yo tengo vómitos, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el efecto farmacológico? Que ya no voy a tener vómitos, ¿no es cierto? Y así por el estilo. Ese es el efecto farmacológico. Y el mecanismo de acción de farmacológico es cómo hace la droga para producir y manifestarse los efectos, ¿no? Es cómo hace. Dice que puede ser específico cuando es conocido a través de los receptores y también puede ser en específicos cuando no son conocidos, ¿no? Cuando está en el sistema sanguíneo, digamos, ¿no? Entonces son generales, es general, ¿no? Entonces, es fundamental, dice, conocer ahora en este proceso de la farmacodinamia lo que son los receptores farmacológicos. Un receptor en este caso de los receptores farmacológicos, dice que un fármaco se puede unir a una molécula produciendo una modificación en ella, ¿no? Y originar cambios en la actividad celular, ya sea estimulándola o inhibiéndola. ¿No es cierto? Nosotros hemos estudiado en la farmacocinética cuando el medicamento entra, ¿no es cierto? Ya sea por las diferentes vías de administración, no todos los procesos, ¿se acuerdan del ADME, no? Del ADME, ya. Entonces, este medicamento ya se va, cuando está en la sangre, pasa a las moléculas, ¿no? Ya pasa a las moléculas. Entonces, cuando está en la molécula, cuando el fármaco ya se encuentra con alguna molécula, va a producir una modificación en ella, en su estructura, ¿no? La va a modificar. Y cuando se modifica, ¿qué va a producir? Va a producir un cambio en la actividad celular, ya la estimula o la va a inhibir, ¿no? Eso es lo que va a hacer un fármaco, es lo que hace el fármaco una vez que esté en la sangre y una vez que ya se une a una molécula. Entonces decimos que los receptores farmacológicos son las moléculas con lo que los fármacos son capaces de interactuar, ¿ya? Selectivamente, generándose como consecuencia de ello una modificación en la función celular. Entonces, el fármaco, una vez que esté en la sangre, va a pasar a nivel celular, a nivel molecular, ¿no es cierto? Entonces, digamos, se une a una molécula y va a producir un cambio en esa molécula, ¿ya? Un cambio en su actividad de la célula. ¿La va a estimular o la va a inhibir? Entonces, estos son los receptores
farmacológicos, ¿ya? Ese receptor farmacológico van a ser esas moléculas que van a, digamos, que van a interactuar con el fármaco, ¿no? Esos son los receptores farmacológicos. Por ejemplo, acá en este dibujo, entonces esto es antes del fármaco, ¿no? Digamos que sea una sustancia cualquiera natural, no es un fármaco, no es un medicamento, entonces es una sustancia cualquiera y este es un receptor, ¿no? Este es un receptor, puede ser esta es una molécula que es un receptor, va a recibir esta sustancia natural y la célula va a hacer su actividad normal, ¿no? No se va a estimular, no va a cambiar, ¿no? Pero si le ponemos un fármaco, ¿no? Un medicamento, un fármaco, entonces se va a encajar, ¿no? Este fármaco se va a encajar justo con una molécula, ¿no? Que está en la célula. Entonces, este fármaco, ¿qué va a hacer? Cuando se une, cuando se interactúa con esta molécula, va a producir una actividad celular potenciada, o sea, va a modificar su acción de la célula, ¿ya? No va a ser la misma, como acá, ¿no? No va a ser igual. Acá su actividad es normal, pero cuando es un fármaco, esta actividad se modifica, ¿no? Y bueno, vamos a ver después un fármaco antagonista también, ¿qué cosa es? Los receptores, que ya sabemos que son las moléculas, ¿no? Los receptores son las moléculas. Entonces, vamos a ver que el complejo fármaco-receptor es el que tendrá una capacidad de respuesta farmacológica, ¿no? Entonces, hemos visto que cuando se une un fármaco con una molécula, esta va a ser capaz de dar una respuesta farmacológica, o sea, va a actuar, ¿no es cierto? Va a modificar. Entonces, si no se forma este complejo, no hay capacidad terapéutica, o sea, no va a haber una respuesta, no va a haber un efecto del fármaco, ¿no? Entonces, la unión receptor-fármaco puede ser una unión reversible o irreversible, ¿no? Generalmente dice que es reversible. Entonces, chicos, ya saben, cuando un medicamento eso justamente de la farmacodinámica se encarga de eso, ¿no? Que un medicamento, por ejemplo, un fármaco está en la sangre, y de la sangre, del sistema de la circulación sanguínea, va a pasar a las células, ¿no? Y las células, ustedes hemos visto que las células está formado por moléculas, por átomos. Entonces, en la célula hay moléculas. Cuando el fármaco se encuentra y se une a una molécula, entonces ahí se va a formar el complejo fármaco-receptor. Y este fármaco, ¿qué va a hacer a la célula? Le va a cambiar su actividad, la va a modificar, ¿no es cierto? La va a modificar. Entonces, eso va a dar lugar a un efecto, a una acción, a un efecto farmacológico. Entonces, es ahí donde se va a producir el efecto, ¿no? Dice que los receptores farmacológicos, ¿no? El complejo fármaco-receptor también, pueden estar ubicados en la membrana celular, o sea, en la parte límite de la célula, o también pueden estar ubicados dentro de la célula, ¿no? En el citoplasma o en las membranas intracelulares. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta es una célula, entonces estas moléculas receptoras pueden estar en la membrana de la célula o pueden estar en el citoplasma, dentro de la célula, ¿no? Pueden estar ahí. Entonces, estos son el fármaco, ¿no? Que se va a unir con una molécula y va a dar lugar a un cambio, ¿no? Digamos, va a cambiar la actividad de la célula. Ese complejo fármaco-receptor, esa unión de ese fármaco con esa molécula,
en la célula, tiene unas características. Una de ellas es la afinidad. ¿Qué es la afinidad? La afinidad es la capacidad que tiene un fármaco de interactuar con un receptor específico y formar enlaces, ¿no? Entonces, la afinidad es la capacidad de un fármaco que tiene para interactuar con un receptor específico. Entonces, especialmente ese fármaco va a interactuar con un receptor específico, ¿no? Y se van a formar enlaces, o sea, se van a unir muy bien. ¿Ya? La eficacia o la actividad intrínseca es la capacidad para producir la acción, o sea, para producir el efecto, ¿ya? Entonces, después que se fija este fármaco, después que se fija a su receptor, va a producir un efecto, una acción. Entonces, esa es la eficacia, ¿no? O la actividad extrínseca. Después se dice que un fármaco es agonista cuando se puede unir a un receptor y desencadenar una respuesta, ¿ya? Entonces, hemos dicho que la capacidad de un fármaco al unirse a un receptor se llama afinidad, ¿no? Y es de esa unión que hay, de esa unión, se produce un efecto, una acción, se va a llamar eficacia o actividad extrínseca, ¿ya? Entonces, los fármacos agonistas son los que se unen a un receptor y desencadenan una respuesta. Es decir, que un fármaco es agonista cuando además de afinidad por un receptor tiene la eficacia. O sea, las dos características que hemos visto anteriormente. Ahí te lo vamos a ver en un dibujo para que ustedes lo entiendan mejor. Un fármaco es agonista parcial cuando posee afinidad por un receptor, pero desencadena una respuesta menor que la de un agonista puro. Y un fármaco antagonista es lo contrario, ¿no? Es un fármaco cuando posee afinidad, pero no desencadena ninguna respuesta, o sea, no hay eficacia. Esos son fármacos antagonistas. Acá, para que lo vean ustedes, para que lo entiendan, ¿no? El complejo fármaco-receptor, sus características es la afinidad. La afinidad es la capacidad, dice, de unirse o fijarse con un del fármaco al receptor, ¿no? Esta es la afinidad, que se une, el fármaco se va a unir a un receptor, a una molécula, ¿no? Del que está en la célula. Entonces, eso se llama afinidad. Cuando se interactúan, cuando se fijan, cuando se unen, se llama afinidad, ¿ya? Y la eficacia o actividad intrínseca es la capacidad para producir la acción fisiofarmacológica después de unión del fármaco. Entonces, después que se une este fármaco a este receptor, va a producir un cambio, una acción fisiofarmacológica, ¿no? Va a producir, va a haber un efecto, una acción. Entonces, esto se llama eficacia, ¿ya? O actividad intrínseca. Todo esto, estos dos juntos, eficacia y afinidad y eficacia, son fármacos agonistas. El fármaco agonista es cuando tiene afinidad y cuando tiene eficacia. Cuando tiene las dos cosas, ¿no? Acá, el fármaco antagonista es cuando tiene afinidad, o sea, se une, ¿no? El fármaco se une a un receptor, se une, se interactúa, ¿no? Pero no produce ningún efecto, no hay eficacia, ¿no? Como acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, los antagonistas tienen afinidad, porque sí se unen, ¿no? Se interactúan, el fármaco con el receptor, se unen, se interactúan, pero no hay ningún efecto, no hay ninguna acción. Entonces, no hay eficacia, no hay actividad intrínseca. Entonces, esa es la diferencia entre un fármaco agonista y un fármaco antagonista, ¿ya? Entonces, el agonista, como les dije, tiene afinidad.
Afinidad quiere decir que es la capacidad del fármaco para unirse o ligarse a un receptor. Y la eficacia es la acción que va a producir, ¿no? Una acción fármaco-fisiológica, ¿no? Va a haber un efecto. Ese es un medicamento agonista, ¿no? Y un antagonista quiere decir que hay afinidad, sí se va a unir, ¿no? Va a encajar, se va a unir, pero no va a haber eficacia, no va a haber efecto, ¿no? Entonces, eso quiero que queden bien claro en cuanto al complejo fármaco-receptor, ¿no? Entonces, hemos dicho que los fármacos, ustedes saben, hemos estudiado en la farmacocinética que el fármaco se va desintegrando, ¿no? Se va desintegrando, se va disgregando hasta que queda un metabolito, queda el principio activo puro, digamos, ¿no? Entonces, ese metabolito que son, por ejemplo, que son compuestos químicos, son sustancias químicas, eso se va a unir, va a llegar, una vez que esté en la sangre, va a llegar a las células, ¿no es cierto? A las células de nuestros órganos, de nuestros tejidos, a hacer efecto. ¿Y de qué manera va a hacer el efecto? Entonces, una vez que este fármaco llega a la célula, entonces se va a unir a un receptor. Tiene que unirse a un receptor, ¿no? Entonces, esos receptores son moléculas que se encuentran en la membrana de la célula o también se pueden encontrar dentro de la célula, en el citoplasma, ¿ya? Entonces, ese receptor, ese complejo fármaco-receptor, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo, cuando se unen, cuando el fármaco se une a un receptor, tiene afinidad, ¿no? Y cuando de esa unión se produce una acción, un efecto, quiere decir que tiene eficacia o actividad extrínseca. Ese es un fármaco agonista. Y cuando es un fármaco antagonista, entonces quiere decir que tan solo tiene afinidad, pero no tiene eficacia. O sea, no produce un efecto, ¿no? El agonista parcial quiere decir que tiene afinidad y cierta eficacia. O sea, no es eficaz al 100%, ¿no? Tiene cierta eficacia. Es un agonista parcial. El agonista antagonista relaciona dos fármacos, uno con mayor afinidad que el otro. El agonista inverso hay afinidad y eficacia, pero con acción inversa. Lo que yo quiero que me aprendan ustedes y sepan muy bien, chicos, es qué es un fármaco agonista y qué es un fármaco antagonista y un agonista parcial, lo principal, ¿no? Creo que ya está claro en eso, cuándo es agonista, cuándo es antagonista y cuándo es un agonista parcial, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, Miss. No, Miss. Ya. Si quieren me preguntan, no hay problema, ¿ya? Entonces, como ya estamos viendo, es un complejo, ¿no? Fármaco-receptor. Para que haya un efecto, una acción, tiene que unirse, hemos visto un fármaco con una molécula que es un receptor, ¿ya? Entonces, esta unión de los fármacos a sus receptores, esa unión del fármaco a su receptor, a su molécula, que está en la membrana celular o en el citoplasma, entonces, esa unión se da por diversos, diferentes maneras de uniones, ¿ya? Entonces, dice que estas uniones generalmente son reversibles. Depende de la complejidad de sus estructuras. Estas uniones pueden ser covalentes o no covalentes, ¿no? Esto ya es un nivel ya más de química. En la unión covalente se da cuando dos átomos comparten los electrones, ¿ya? Y esta interacción es muy fuerte, ¿no?
Entonces, el enlace covalente, la unión covalente, dice que se da entre dos átomos que van a compartir sus electrones. Y tal es así que esta interacción, esta unión es bastante fuerte, ¿no? Y generalmente es irreversible. O sea, no puede volver, ¿no? No es reversible, es irreversible, ¿no? Eso es la unión covalente. La unión no covalente son uniones débiles, ¿ya? Y generalmente son reversibles. Entonces, la unión no covalente son uniones más débiles y pueden revertirse, ¿no? Pueden regresar a lo anterior, digamos, ¿ya? Dentro de esta unión no covalente tenemos una unión iónica, una unión de hidrógeno y una unión de Van der Waals. En la unión iónica, vamos a ver que se da por la diferencia de cargas, ¿no? De cargas de los iones. Entonces, digamos, uno dona al otro su carga electrónica y se hace más electronegativo, ¿no? Se carga más, ¿no? O sea, digamos, comparte un átomo, dona su electrón, digamos, al otro y este se hace más electronegativo, con más carga, ¿ya? Entonces, esa es la unión iónica. Cuando se comparte, digamos, cuando en los átomos se donan los electrones. Las uniones de hidrógeno se da entre un átomo de hidrógeno y una molécula altamente negativa. Entonces son uniones de hidrógeno. Todas estas uniones, chicos, suceden a nivel celular, a nivel molecular, ¿ya? Como les digo, todo esto es química. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Son covalentes, no covalentes, iónicos, hidrógeno, todo eso es química, ¿ya? Entonces, yo les estoy diciendo esto simplemente, yo no quiero que aprendan todo lo que es hidrógenos, las cargas, los electrones negativos, positivos, eso no. Simplemente quiero que sepamos cómo es que se une un fármaco a un receptor, ¿no? Les estoy diciendo que la farmacodinámica es el estudio de todos los efectos bioquímicos, ¿no? Todos los mecanismos de acción bioquímicos. Entonces, cuando un fármaco se une a un receptor, vamos a decir que se une mediante unos uniones covalentes, ¿no? Mediante uniones no covalentes. Dentro de las uniones no covalentes tenemos la unión iónica, tenemos la unión de hidrógeno, ¿no? Y tenemos la unión de Van der Waals. Esta es una fuerza que hay entre las moléculas, ¿ya? Que se atraen por las cargas positivas con negativas, ¿no? Entonces, signos desiguales se atraen. Positivo con negativo se van a atraer, ¿no? Entonces, esa es una fuerza entre las moléculas y se van a, digamos, se van a unir según su carga positiva, ¿ya? Según la carga que tenga. Entonces, hasta ahora, a ver, para que tengamos claro, simplemente quiero para que el fármaco, una vez que se une a su receptor, ¿no? Que es una molécula que se encuentra en la célula, entonces se puede unir. Los tipos de uniones pueden ser covalentes, pueden ser no covalentes. Los covalentes hemos dicho cuando se comparten los electrones, ¿no? La carga de los electrones. Y la no iónica puede ser por tres motivos. Puede ser por la unión iónica, por la de hidrógeno y por la de las moléculas de Van der Waals, ¿no? Entonces, por esos procesos es que se une un fármaco a su receptor, ¿ya? En cuanto al estudio de la biofase o lugar de acción, ¿no? El lugar donde actúa
el fármaco. Entonces, este lugar también es conocida como la fase activa biológica. Entonces, se designa al medio en el cual un fármaco está en posición de interactuar con la célula, sin que intervengan barreras de difusión. O sea, es justo el lugar donde el fármaco está listo, digamos, para interactuar con el organismo y producir una acción farmacológica, ¿no? Sin que nadie, digamos, intervenga, ¿no? Sin que no haya otro... Espérense, chicos, voy a bajar la batería de la laptop. Ya. Entonces, ese es el lugar de acción, ¿no? Es el lugar donde los fármacos interactúan con el organismo para producir la acción farmacológica. El mecanismo de acción de los fármacos, el fármaco no crea nada nuevo, ¿no? Simplemente activa o inhibe lo que encuentra. Entonces hemos dicho que el fármaco, cuando se une a la molécula, ¿no? Entonces simplemente la va a estimular, ¿no? La va a estimular o la va a inhibir. Es lo que hace el fármaco, ¿no? No crea otra cosa nueva, ¿no? Algo nuevo, no. Simplemente activa o inhibe la actividad de la célula. La acción farmacológica es aquella modificación o cambio o proceso que se pone en marcha en presencia de un fármaco. Y el efecto farmacológico es la manifestación observable, es lo que nosotros miramos, ¿no? Que aparece después de una acción farmacológica. Entonces, es diferente, como les decía, la acción farmacológica y el efecto farmacológico. La acción farmacológica es, por ejemplo, ¿no? El analgésico, como decíamos, el antiemético, ¿no es cierto? Entonces, esa es la acción, es lo que es la modificación, el cambio, ¿no? El cambio que va a producir, el proceso que va digamos, el proceso que va a producir, ¿no? Y el efecto es la manifestación que nosotros el efecto que ya nos va a hacer nosotros en el organismo, ¿no es cierto? Lo que nosotros ya vamos a sentir, ¿no? Bueno, ya no me va a doler, digamos, la cabeza, ya no voy a tener vómitos. Entonces, es diferente lo que es la acción farmacológica y el efecto, ¿no? La acción farmacológica es todo ese proceso que consiste en actuar, ¿no? En que va a hacer efecto. Y como dice el efecto, es lo último, es lo que ya nosotros vamos a sentir, vamos a percibir. La selectividad de la acción farmacológica. Algunos fármacos son poco selectivos. ¿Qué cosa quiere decir selectividad de los fármacos? Esta palabra selectividad quiere decir que la acción de los fármacos se dirige a muchos tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Digamos, no es simplemente a un sitio específico o a un órgano específico. Entonces, esa es la capacidad, ¿no? Entonces, la selectividad quiere decir cuando un fármaco es poco selectivo, cuando su efecto, digamos, se produce a nivel de muchos tejidos u órganos. Y es altamente selectivo cuando afecta simplemente a un órgano o sistema, ¿ya? Por ejemplo, cuando se coloca la atropina, ¿no? Cuando, por ejemplo, a veces los pacientes se toman veneno, ¿no? O a veces están en la chacra fumigando, ¿no? En las papas, el maíz, y de pronto, pues, la bomba del veneno está rota de repente y se moja en la espalda. Entonces, ese veneno penetra, ¿no? Penetra por los poros de la piel, va a ingresar al organismo. Entonces el paciente va a sentir que está mareado, que está con ganas de vomitar y todo eso. Entonces la atropina se coloca, es un medicamento que va a producir en contra de la atropina va a producir, digamos, es para calmar, ¿no? Para contrarrestar estos efectos.
de los venenos, ¿no? Pero esta atropina no tan solo actúa a nivel de la intoxicación de los venenos, sino produce otros efectos, ¿no? Por ejemplo, a veces produce relajamiento de los músculos, relajamiento gastrointestinal, después las pupilas se dilatan, ¿no? Disminuye el sudor, disminuye la secreción, la saliva también, se te vuelve seca la boca. Entonces, esta atropina, que es, por ejemplo, que se utiliza para contrarrestar estos efectos del veneno, del tóxico, también va a producir otros efectos a nivel de otros tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, ahí decimos que este fármaco es poco selectivo, ¿no? O sea, porque no escoge, digamos, tan solo un sitio o un órgano para actuar. Es poco selectivo, o sea, hace efecto en un sitio, pero a la vez también puede hacer efecto en otros tejidos. En cambio, los fármacos que son altamente selectivos, entonces, eso quiere decir que tan solo su efecto lo hacen en un solo sistema o en un solo órgano, ¿no? Por ejemplo, la digoxina, ¿no? Los medicamentos que son para los pacientes cardíacos, ¿no? Entonces, sí, estos medicamentos, por ejemplo, son estrictamente el efecto para el corazón, no nada más a las arritmias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese medicamento, por ejemplo, su efecto es exclusivo para el corazón. Ese medicamento no va a hacer efecto, digamos, en los músculos, no va a hacer efecto en los ojos, no va a hacer efecto en la boca, no. Exclusivamente su efecto es en el corazón. Entonces, ahí se dice que el fármaco es altamente selectivo. Es altamente selectivo porque tan solo hace efecto en un determinado órgano y sistema. Y es poco selectivo cuando también hace su efecto en varios sistemas, en varios órganos de nuestro cuerpo, ¿no? En cuanto al sitio de acción farmacológica, puede ser de acción local, que ocurre en el lugar de administración, ¿no? Sin que el fármaco penetre a la circulación. Esta acción local son, por ejemplo, en lo que es la piel y las mucosas, como tenemos las cremas y los geles, ¿no? Que se va a administrar en la piel. Este es de administración local. Cuando nos caemos, cuando a veces los muchachos juegan fútbol y se patean, ¿no? Entonces ellos, la crema, el antiinflamatorio, nos echamos justamente en el sitio donde ha sido el golpe, ¿no? Esa es la acción local. Justo se administra en el sitio, en el lugar donde se produce, digamos, el dolor, ¿no? Y la acción sistémica es lo que es sangre, ¿no? Circulación. Entonces, esta acción sistémica quiere decir cuando un fármaco penetra a la circulación, ¿no? Y entonces, una vez que esté en la circulación, ya está en la sangre, entonces este fármaco puede llegar a diferentes tejidos, a diferentes órganos, para producir un efecto, ¿no? Entonces, la acción local es en el sitio, ¿no? En el lugar. Se administra en el sitio, en el lugar de donde está, donde se presenta el problema. Y la acción sistémica es cuando los fármacos son administrados a la circulación, ¿no? Entonces, una vez en la circulación sanguínea, en la sangre, entonces estos fármacos pueden llegar a diferentes órganos. Ahí también tenemos los tipos de efectos farmacológicos, ¿no? Son varios tipos de efectos farmacológicos que nos puede producir los fármacos. Por ejemplo, el efecto primario es el efecto fundamental terapéutico deseado de la droga, ¿no? El efecto primario es lo que se desea hacer, ¿no? Es lo que se quiere lograr, lo que se quiere conseguir, ¿no? Por ejemplo, si yo bajar la fiebre, es el efecto primario es que baje la temperatura, ¿no?
Ese es el deseo, el efecto terapéutico, ¿no? Deseado de la droga. Es lo que se quiere lograr. El efecto placebo son manifestaciones que no tienen relación con alguna acción realmente farmacológica, ¿no? El efecto placebo es, más que todo, es un efecto psicológico, ¿ya? Es psicológico. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes habrán, no sé, visto de repente, ¿no? Hay muchas personas que psicológicamente, ellas piensan, por ejemplo, yo tengo para la gripe, ¿no? Para la gripe. No, yo me tomo un tal pastilla y con eso nomás me curo. Con eso santo remedio, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, a veces está en su cabeza, es psicológico ya, ¿no? La persona piensa, si nosotros le decimos, por ejemplo, a esta persona que digamos, yo le doy una pastilla y le digo que ese es lo mismo que ella sabe tomar antes, y sin embargo no tiene ningún efecto, entonces ella lo va a tomar y va a sentir el efecto, ¿no? Entonces ya es algo psicológico, ¿no? Ese es el efecto placebo. Entonces, el efecto placebo es justamente que no tiene relación, ¿no? No tiene relación con la acción del fármaco, porque justamente no es un fármaco que posee una acción farmacológica, no tiene acción. Pero, sin embargo, psicológicamente la persona ya cree, ¿no? Piensa creer o quiere creer que esa pastilla, digamos, ese medicamento le va a hacer efecto como el que ella toma. Y lo toma y le hace efecto, ¿no? Y se le pasa el dolor, no sé, lo que ella refiere que está mejor, ¿no? Entonces, ese efecto se llama efecto placebo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que a veces, por ejemplo, tienen dolor, ¿no? Están psicológicamente, digamos, o son muy ansiosas y refieren que les duele, pero no hay causa, ¿no? Por ejemplo, el médico revisa y no encuentra ninguna causa realmente por qué el paciente puede presentar dolor. Entonces, entonces el médico dice, ya, vamos a ponerte una inyección para que te calme el dolor. Pero esa inyección es nada más digamos, de suero fisiológico o de un agua destilada, nada más, ¿no? O sea, no es ningún fármaco, no tiene ninguna acción, no hay ningún principio activo. Y le colocamos al paciente y el paciente automáticamente se siente bien, se le pasa todo. Entonces, ese es el efecto placebo, ¿no? Acá tiene que ver mucho la psicología del paciente. El efecto indeseado es cuando el medicamento produce otros efectos que pueden resultar indeseados con las mismas dosis que se produce el efecto terapéutico, ¿no? Entonces, a veces hay fármacos que al momento de producir el efecto terapéutico, ¿no? También pueden presentarse otros efectos indeseados, ¿no? Entonces, ese es el efecto indeseado, ¿no? Con la misma dosis que produce el efecto terapéutico, puede producir otros efectos. El efecto colateral son efectos indeseados como consecuencia directa de la acción principal del fármaco, ¿no? Entonces, es prácticamente, o sea, es el efecto de los mismos efectos indeseados que va a producir la acción principal del fármaco. El efecto secundario son efectos adversos independientes de la acción principal del fármaco. Entonces, ya estos efectos secundarios o efectos adversos no tienen nada que ver con la acción del fármaco. Esto depende mucho ya digamos, del organismo de cada persona, ¿no? No todas las personas, como hemos dicho al comienzo, reaccionan igual a algún medicamento o a otro. Entonces, estos efectos secundarios a veces ya más que todo depende de cada organismo y va a presentar, ¿no? No tiene nada que ver con la acción principal del fármaco, ¿ya? Son muy independientes.
El efecto tóxico, por lo general, se distingue de los anteriores por ser una acción indeseada, generalmente consecuencia de una dosis en exceso. El efecto tóxico se presenta cuando la dosis se toma en exceso, o sea, se toma más de lo que está indicado, ¿no? Entonces, ahí empieza lo que es el efecto tóxico. Cuando uno toma, cuando la dosis es más alta o es en exceso de la dosis terapéutica, ¿no? Y el efecto letal es, su acción biológica es que te induce a la muerte, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando los perritos están mal, por ejemplo, cuando a veces ya no hay nada que hacer, ¿no? Por ejemplo, tienen alguna enfermedad o a veces los perros tienen cáncer o los atropella un carro, entonces a veces le ponen, ¿no?, un medicamento para que se mueran, ¿no? Entonces ese es el efecto letal. Su acción biológica del medicamento es para producir la muerte. Entonces esos son los efectos farmacológicos de los fármacos. El sinergismo es el aumento de la acción de un fármaco por efecto de otro, ¿no? Entonces se juntan dos fármacos para, digamos, para que se potencialice la acción de un fármaco, ¿no? Entonces a veces los dos juntos, cuando se unen dos fármacos, se produce un sinergismo. Por ejemplo, esto es el aumento del efecto de la acción del fármaco. ¿Ya? ¿Qué es un antídoto? Un antídoto es una sustancia o un medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía, ¿no?, cuando a veces las personas se toman veneno porque se quieren suicidar, entonces, ¿cuál es el antídoto que se utiliza? La atropina, ¿no? Ustedes mismos también habrán visto cuando a veces a nuestros perritos les dan veneno, ¿qué es lo que hacen, no? ¿Qué hacemos? Le ponemos una atropina, ¿no? Entonces, la atropina es un antídoto. Entonces, el antídoto es una sustancia o un medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o un agente tóxico. Entonces, ese es un antídoto, ¿ya? Entonces, hay antídotos naturales, también como el antisuero. Por ejemplo, cuando nos pica una araña, ¿no? Entonces, hay un antídoto. Hay un suero que nos colocan para contrarrestar o neutralizar ese veneno, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, cuando te puede morder el perro, por ejemplo, ¿no?, para que no te contagie la rabia. Entonces, apenas te muerde un perro, entonces hay que colocarte la vacuna. Vendría a ser como un antídoto también, para neutralizar o contrarrestar los efectos de ese veneno. Ese se llama un antídoto, ¿no?, que es una sustancia o un medicamento. En cuanto a la acumulación y tolerancia, la acumulación se da cuando se administra un fármaco en periodos diferentes, donde el cuerpo no puede eliminar una dosis antes de administrar la otra, ¿no? Entonces se va acumulando, ¿no? Entonces si se administra digamos, un fármaco, entonces en la siguiente dosis totalmente no se elimina ese fármaco, sino se va acumulando. Y la tolerancia es la resistencia, ¿no?, que presenta el organismo ante las dosis ordinarias. Entonces, por ejemplo, se resiste, ¿no? A veces los organismos no responden todos igual, y a veces son resistentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las personas no les hace un medicamento, a una persona le puede causar un efecto y a la otra persona no le puede causar el efecto, no le hace nada, ¿no? Entonces, esa es la tolerancia, son resistentes a un fármaco. ¿Ya? Entonces, hay varios tipos de tolerancia. La tolerancia de especie dice que se refiere a la resistencia propia de alguna especie, ¿no? Alguna especie, digamos, algunos seres vivos son tolerantes, ¿no? Son resistentes. No les hace efecto, digamos, un medicamento o un fármaco.
Tolerancia congénita, esto es, ya la tolerancia viene desde, ¿no? Desde que uno nace, ¿no? La tolerancia adquirida es la que se produce cuando un individuo, por el empleo continuo de una droga, ¿no? A veces nosotros, por ejemplo, cuando estamos con la gripe, entonces nos tomamos, por ejemplo, amoxicilina, ¿no? Entonces yo ya estoy, digamos, con tos, estoy con estornudos, con los ojos, ¿no? Lagrimeados, todo. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la farmacia y me pido amoxicilina. Me tomo 2, 3 días la amoxicilina, ya me siento bien, lo dejo ahí. Pasa un mes, 2 meses, otra vez me da, ¿no? Entonces, otra vez tomo la amoxicilina. Entonces, va a llegar un momento que ya no me va a hacer nada la amoxicilina, ¿no? Porque lo uso mucho, ¿no? El empleo continuo de un medicamento y sobre todo que no cumplo con los días que debe ser el tratamiento completo, entonces ya me vuelvo tolerante, ¿no? Ya no me vuelvo resistente, entonces ya no me hace nada, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, por eso es que a veces cuando nosotros nos automedicamos podemos provocar esta tolerancia, o sea, ya somos resistentes. Va a llegar un momento que ya no me hace nada, ningún efecto, y la próxima tengo que tomar un medicamento más fuerte, ¿no? Entonces, más caro, más fuerte de repente, entonces, porque ya tengo una tolerancia adquirida al otro, ¿no? Entonces, esto es provocado por cuando uno se automedica. Y la tolerancia cruzada es la tolerancia a una droga que se extiende a otras químicamente relacionadas. La intolerancia o la hipersensibilidad consiste en la respuesta exagerada ante un fármaco producida por una dosis ordinaria. ¿Qué es la dosis? La dosis es la cantidad de una droga que se administra para lograr eficazmente un efecto determinado, ¿no? La dosis tiene que ser justamente eso, ¿no? La dosis exacta es la cantidad de droga, de fármaco, que se va a administrar para lograr eficazmente un efecto determinado. Esta dosis se clasifican en dosis subóptima o ineficaz. Entonces quiere decir que es la máxima dosis que no produce efecto farmacológico apreciable, ¿no? Digamos, si para que, digamos, a mí me haga efecto la amoxicilina tiene que ser de 500 miligramos, ¿no es cierto? Esa es la dosis normal, terapéutica, para un adulto. Pero si yo me tomo, por ejemplo, amoxicilina de 250, entonces no me va a hacer nada, ¿no? No me va a producir no me va a mejorar en nada. Entonces viene a ser una dosis ineficaz, ¿no? Porque esa dosis es para niños, no es para un adulto, ¿ya? A veces también de eso mucho depende, a veces cuando nosotros nos automedicamos y no recibimos tratamiento de un médico como debe ser, a veces nosotros nos tomamos medicamentos sin administrarlos la dosis que corresponde, ¿no? Entonces, una de dos, podemos tomar una dosis muy baja que no nos va a producir efecto y vamos a decir que ese medicamento no es bueno, es malo, ¿no? O también nos podemos tomar una dosis muy elevada, que también nos va a provocar un efecto, ¿no? La dosis mínima es una dosis pequeña y el punto en que empieza a producir un efecto farmacológico, ¿no? Es lo mínimo, la dosis mínima, lo mínimo que puedes tomar para que te produzca un efecto. Si tomas menos de esta mínima ya es ineficaz, ¿no? Entonces la dosis mínima es una dosis pequeña y es donde justo va a producir un efecto, ¿no? Digamos, es como que si yo tomo 500 miligramos, ¿no? Yo puedo tomar 600 miligramos y me va a hacer bien. Pero si yo tomo menos de 500, ¿no? Entonces 490 o 99, entonces es la dosis mínima, ¿no? Para que me produzca un efecto. La dosis máxima es la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos.
Entonces, es la máxima dosis que puedes tomar sin que llegues allá a producir un efecto tóxico, ¿no es cierto? O sea, un efecto tóxico, un efecto que te va dañino, ¿no? Para el organismo. La dosis terapéutica es la dosis comprendida entre la dosis mínima y la máxima, ¿no? Entonces, esta dosis es la ideal, ¿no es cierto? La dosis terapéutica es la ideal que tenemos que tomar para que nos produzca un efecto. Entonces, la mínima es lo mínimo que te va a producir un efecto y lo máximo es la máxima cantidad que te va a producir el efecto. Si tú pasas de la máxima, ya viene a ser un efecto tóxico, ¿no? La dosis tóxica constituye una concentración que produce efectos indeseados, ¿no? Cuando ya nos tomamos de más. Y la dosis mortal es una dosis que inevitablemente produce la muerte, ¿ya? ¿Por qué se puede modificar la acción de un fármaco? ¿No? ¿Qué puede pasar para que la acción del fármaco, ¿no? O el efecto del fármaco se modifique en un organismo? Los principales factores puede ser, por ejemplo, la edad, ¿no? Los recién nacidos, por ejemplo, los adultos mayores y los adultos no van a reaccionar de la misma manera, ¿no? Por la edad, todos son diferentes. El sexo también puede ser un factor que pueda modificar el efecto del fármaco. El sexo, la raza, ¿no? La genética, el peso corporal, ¿no? Nunca es igual, por ejemplo, una persona delgada, con textura delgada, con una persona con textura gruesa. Si la persona obesa, ¿no? Con textura gruesa, digamos, toma un medicamento, la misma dosis para la persona delgada va a ser mucha dosis. Entonces, ustedes habrán visto que cuando el médico nos da un tratamiento, siempre nos pide nuestro peso, ¿no? Y se saca las dosis de acuerdo al peso. También tenemos factores patológicos, como por ejemplo el estrés. Por ejemplo, las personas que están muy preocupadas, las personas que son muy ansiosas, ¿no? Como les digo, deprimidas, ¿no? Entonces, esas personas también pueden modificar la acción del fármaco. Factores endocrinos, por ejemplo, cuando hay problemas en las hormonas, también. Cuando hay problemas en los riñones, cuando el riñón no funciona como debe ser, también se puede modificar la acción del fármaco. Cuando hay cardiopatías, por ejemplo, enfermedades del corazón. También factores farmacológicos como la dosis, ¿no? Cuando si se toma una dosis tóxica o se toma una dosis ineficaz, entonces no va a ser el mismo efecto. También depende de las vías de administración, ¿no? Hemos dicho que la vía oral es la más lenta y la vía endovenosa es la más rápida, ¿no? La posología, la tolerancia, ¿no? Entonces lo que hablábamos, la tolerancia, que uno es resistente, ¿no? Se hace muy tolerante ya, ¿no? Que al final el medicamento ya no le provoca efecto en la persona, ¿no? Porque ya es muy tolerante. Ambientales, como por ejemplo los climas, el agua, ¿ya? Por ejemplo, a veces en las minas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay lo que es la contaminación del ambiente también tiene mucho que ver, ¿ya? Eso es todo, chicos, en cuanto a lo que es la farmacodinamia. Espero que lo hayan entendido. No quiero tampoco marearlos, ¿no? Es más profundo, pero lo principal es justamente eso, ¿no? Quiero que entiendan qué es la farmacodinamia, ¿no? Cómo se produce la farmacodinamia, cómo se une, cómo se produce esos mecanismos de acción del fármaco cuando se une a una molécula de una célula, ¿no es cierto? Cuando se forma el complejo fármaco-receptor, mediante cuáles son las uniones que hay, qué tipos de uniones puede ser, ¿no? Cuáles son las características de un
complejo fármaco-receptor, la afinidad, la eficacia, ¿no? Y según eso, pueden ser los fármacos agonistas y antagonistas, ¿no? Cuándo es antagonista y cuándo es agonista. Está fácil también. Después, los efectos. ¿Qué tipo de efectos hay, no? ¿Qué tipos de efectos? La dosis. ¿Cuáles son la clasificación de las dosis? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, para que veamos el video? No, Miss. Ya. A ver, con este video lo van a entender muchísimo mejor. Izquierdo y esto es para Z-Doc. El día de hoy hablaremos acerca de la farmacodinámica, que estudia de qué se encarga. Así que, comencemos. La farmacodinámica es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar el actuar de un fármaco dentro del organismo. Ya vimos que la farmacocinética estudia qué le hace el organismo a un fármaco. La farmacodinámica estudia qué le hace el fármaco al organismo. En sí, la farmacodinámica va a estudiar, por ejemplo, el mecanismo de acción, la acción farmacológica del fármaco, va a estudiar todos los cambios conformacionales que hace ese fármaco dentro de la célula, tanto a nivel fisiológico como a nivel molecular. ¿Qué es la acción farmacológica? La acción farmacológica es el resultado final de utilizar un fármaco determinado. Un mecanismo de acción es el conjunto de procesos por el que va a pasar el organismo para poder llegar a esa acción farmacológica, a ese resultado. ¿Qué es un receptor farmacológico? Un receptor farmacológico es la estructura diana a donde va a llegar el fármaco. Es una macromolécula donde interactúa el fármaco para generar un cambio en la función celular. Los receptores pueden estar localizados en el plasma sanguíneo, en la membrana celular, en el citoplasma o inclusive en la membrana nuclear. Si bien algo muy importante es que los receptores y los fármacos generan un complejo fármaco-receptor. ¿Qué es esto de complejo fármaco-receptor? Es la unión del fármaco con el receptor que genera un efecto biológico. Existen diferentes tipos de receptores. Por ejemplo, tenemos a las enzimas que pueden ser activadas o inactivadas por el fármaco. Tenemos proteínas transportadoras que se encuentran en el plasma sanguíneo. Y también vamos a tener proteínas estructurales, como son los canales iónicos, las proteínas acopladas a proteína G, las proteínas que se unen a enzimas y las proteínas intracelulares. Por acá les puse una imagen bien chida para poder hablar de los receptores. Los receptores estructurales pueden ser, por ejemplo, los canales iónicos. Este es un canal iónico, tiene su receptor y justamente cuando se une el fármaco, este canal iónico puede ser activado o inactivado. En este caso tenemos una proteína unida a una enzima. Tiene su receptor, viene el fármaco, activa esta proteína y libera la enzima. Esta enzima va a generar un proceso dentro de la célula que va a modificar la función celular. Por acá tenemos los otros tipos de receptores. Por ejemplo, tenemos una proteína acoplada a proteína que tiene su receptor y en el fármaco activa la proteína y se libera la proteína G. Estos son los más comunes en el organismo y son súper importantes de conocer. Y tenemos los receptores intracelulares. Para esto, el fármaco tiene que pasar por la membrana celular y buscar dentro del citoplasma a su receptor. Puede estar en el citoplasma como puede estar también dentro de la membrana nuclear. ¿Qué es un segundo mensajero? Un segundo mensajero es una proteína que desencadena un proceso metabólico cuando es activada la proteína a la que estaba acoplada, como por ejemplo las proteínas acopladas a proteína G. Tenemos por acá la proteína, tenemos su receptor, viene el fármaco, activa a la proteína y esta proteína libera a su segundo mensajero. Es ese segundo mensajero el que genera el proceso metabólico. Eso es un segundo mensajero. Ahora estudiemos qué son los agonistas y los antagonistas. Los fármacos no generan procesos nuevos, sino que simplemente imitan un proceso metabólico que ya existe o lo desencadenan. Cuando un fármaco desencadena un proceso metabólico se le llama agonista. Cuando simplemente lo bloquea o no hace nada, o sea, llega al receptor pero no hace nada, no tiene ninguna actividad, se le llama antagonista. De los agonistas, es decir, de los que desencadenan una función, hay tres tipos: los completos, los parciales y los inversos. Para esto vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que yo leo 20 hojas en una hora. En una hora yo leo 20 hojas. Si yo consumo un medicamento
y ahora en vez de leer 20 hojas, leo 40 hojas, es decir, aumento mucho mi efecto basal, soy un agonista completo. Pero en el mismo caso de que yo no lea 20 hojas en una hora, sino que consumo un fármaco y ahora leo 25 hojas, no tengo un efecto tan potente, entonces soy un agonista parcial. Ahora bien, yo sí voy a leer, o sea, sí voy a desencadenar el proceso leer, pero ya no lo voy a hacer sobre mi nivel basal, sino por debajo. ¿Ok? Esto es un agonista inverso. Por ejemplo, en el mismo caso, ya no leo 20 hojas, sino que voy a leer 5 hojas en una hora. Esto es un agonista inverso. Este es mi nivel basal, esto es muy aumentado, entonces es un agonista completo. Aquí tengo un agonista parcial y aquí tengo un agonista inverso. Ahora hablemos de los antagonistas. Los fármacos antagonistas no desencadenan ninguna función. Y hay dos tipos, los antagonistas competitivos y los antagonistas no competitivos. Ya les puse un dibujito bien chidoris, vamos a ver por qué. Resulta ser que estas bolitas verdes que ven son los antagonistas, ¿ok? Uno es un antagonista competitivo y el otro es un antagonista no competitivo. Y acá, estas bolitas que tenemos son agonistas. Ahora, el antagonista competitivo se une al receptor, no desencadena ninguna función, pero si yo aumento la cantidad de agonistas, entonces este antagonista se va a quitar, se va a meter el agonista y se va a desencadenar la función. Es decir, la unión de los antagonistas competitivos es reversible y depende de la cantidad de agonistas. En el caso de los antagonistas no competitivos, yo tengo aquí mi antagonista, se une al receptor, pero su unión es irreversible. Yo puedo meter y meter y meter agonistas, pero él no se va a mover, ¿ok? Esto es un antagonista no competitivo, porque él no va a competir, él no se va a mover. Su unión es irreversible y no genera ningún efecto. Ninguno de los dos genera efecto. La diferencia es que uno se mueve, si hay muchos agonistas, el antagonista competitivo, y el no competitivo no se mueve indiferentemente de la cantidad de agonistas que haya. A él, como tal, le vale. Entonces, recordemos, los agonistas imitan una acción, desencadenan una acción. ¿Ok? Aquí tenemos el fármaco, se une al receptor y desencadena una acción. Los antagonistas no hacen nada. Se unen, ¿ok? Pero no desencadenan nada. No pasa absolutamente nada cuando se une el antagonista al receptor. Ahora bien, ¿qué es el alosterismo? Los receptores alostéricos son receptores que tienen dos puertas, una puerta principal y una puerta secundaria. En la puerta principal es donde va a introducirse el elemento endógeno que desencadena una actividad. Y la puerta secundaria es una puerta que puede activar o inactivar dicho receptor. El fármaco va a actuar en esta puerta secundaria. Bien, el fármaco se une a esta puerta secundaria y puede activar el receptor, haciendo que entre más moléculas endógenas y se haga más la función, lo activa, o puede hacer todo lo contrario, lo inactiva. A esto se le llaman receptores alostéricos, es decir, no entra el fármaco directamente en la puerta principal y por aquí no va a hacer su efecto, más bien actúa en la puerta secundaria modificando el comportamiento del receptor. Definamos ahora qué es eficacia y afinidad. La afinidad de un fármaco es la fuerza, la facilidad con la que se une ese fármaco al receptor. Por ejemplo, yo puedo tener mucha dosis de un fármaco en sangre, pero el fármaco no se une al receptor. Eso significa que el fármaco tiene poca afinidad. Puedo tener muy poca dosis de un fármaco y el fármaco se une con mucha fuerza a ese receptor, con mucha facilidad. Entonces tiene una afinidad muy alta. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es la facilidad con la que ese fármaco genera un efecto. Por ejemplo, yo puedo tener un fármaco que tiene mucha afinidad, pero no tiene eficacia, no genera ningún efecto. ¿A estos cuáles serían ese tipo de fármacos? Los antagonistas. Los antagonistas tienen buena afinidad al receptor, pero no generan nada, no tienen eficacia. Ahora, los agonistas deben de tener afinidad
y sobre todo deben de tener eficacia. Un agonista completo tendrá eficacia absoluta, mientras que un agonista parcial no tiene tan buena eficacia. ¿Qué es el sinergismo y qué es la potencia? El sinergismo es cuando un fármaco o un elemento potencializa la acción de un segundo fármaco. Los dos trabajan en conjunto y aumentan la función. Eso es sinergismo, trabajan en conjunto, en equipo. La potencia es la capacidad o eficacia que tiene un fármaco de generar un efecto farmacológico a una dosis estimada. Como por ejemplo, yo puedo tomar, porque me duele la cabeza, paracetamol 500 miligramos. Si tomo un naproxeno y estoy tomando 250 miligramos y se me quita súper rápido. Entonces, el naproxeno tiene más potencia que el paracetamol. O sea, se refiere a la facilidad con la que llegas a ese efecto terapéutico a una menor dosis. Hablemos entonces sobre las dosis. Tenemos, por ejemplo, la dosis subóptima o ineficaz, que es la máxima cantidad de un fármaco donde yo no genero efecto terapéutico. A esto se le conoce como dosis subóptima o ineficaz. Dosis mínima. Se está doblando y la España está como está así. Un efecto terapéutico. Dosis máxima es la máxima cantidad de un fármaco donde yo tengo un efecto terapéutico pero no genero ningún efecto tóxico. ¿Qué es una dosis terapéutica? Es la dosis que está entre la dosis mínima y la dosis máxima. ¿Qué es la dosis tóxica? Es todo lo que está por encima de la dosis máxima que ya genera un efecto tóxico. Ya entendiendo esto, podemos entender que es un efecto primario, un efecto secundario, un efecto colateral y un efecto tóxico. Un efecto primario es aquel efecto deseado que yo quiero obtener dentro de esta dosis terapéutica. Un efecto secundario es un efecto que ocurre dentro de esta dosis terapéutica, pero que yo no tenía pensado que iba a ocurrir, yo no sabía que podía ocurrir, ¿ok? Es indeseado el efecto secundario. Y un efecto colateral es un efecto que ocurre que yo sabía que podía ocurrir, no es el deseado y está dentro de esta dosis terapéutica, ¿ok? La diferencia entre el efecto secundario y el efecto colateral es que el efecto secundario yo no tenía pensado que iba a ocurrir. En cambio, el efecto colateral es muy probable que ocurra porque está dentro del mecanismo de acción del fármaco. Ahora, ¿qué es el efecto tóxico? Es aquel efecto que ocurre cuando yo estoy aquí en la dosis tóxica de un fármaco. Y bueno, neuronas, esto fue todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse al canal. Bueno, chicos, entonces espero que les haya agradado el video y que les haya ayudado sobre todo para que refuercen la clase de hoy. ¿Ya? Yo más tarde estaré subiéndoles la actividad del tema. Entonces cualquier comunicación en cuanto a los quiz, les mandaré un mensaje por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Sí, licenciada. Ya. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego, Miss. Nos vemos. Hasta luego.